One Piece es una serie extremadamente popular que a lo largo de sus 29 años ha pasado de pasar de esa serie popular de la Shonen Jump que es bastante larga a ser una gran franquicia multimedia. Tiene una serie en Netflix y hoy en día es muy fácil ver a gente con camisetas de One Piece que pensarías, ¿realmente esas personas llevarían una camiseta de One Piece? Pero no es a lo que venimos hoy. Como club de juegos de mesa, estamos constantemente buscando juegos que pueden interesar a muchos grupos de personas. Uno de esos grupos de personas es, por supuesto, fans del anime y por ser uno de los animes más populares del momento, claramente enfocados al público masculino mainstream, que tanto se aboga porque el hombre sea el público mainstream por defecto, pero eso es una discusión para otro momento. One Piece es fácilmente una serie que tú pensarías, bueno, pues vamos a tener un juego de One Piece para atraer a mucha gente. Y en los últimos años ha habido casos, por ejemplo, tenemos aquí One Piece Dawn of Liberation, uno de los Kickstarters más exitosos, pero decimos, ¿no es un poco extraño que siendo una franquicia tan grande tenga que recurrir a un Game Fund o una campaña de financiación? Otro ejemplo que tenemos es el de One Piece Nakama Friends and Enemies, un juego que podemos decir que es bastante bueno. Es parecido al Misión Cumplida, que podemos decir como uno cooperativo, y que aprovecha tanto la historia de One Piece y los personajes para hacer un juego con muchos efectos y que se presenta como un desafío bastante accesible para los jugadores que, sabiendo que muy probablemente sea su primer juego de mesa así complicado tipo cooperativo, pues será un desafío para ellos y dirá, este de los juegos de mesa no está tan mal. Un poco sencillo para los más expertos, pero es un juego bastante destacable. Pues esos son solo unos casos más bien modernos. Te preguntarás, ¿ha habido algún que otro juego de One Piece un poquito anterior? No sé, alguna joyita oculta. Y nos gustaría poder decir que sí, pero por alguna razón, muy probablemente cosas de licencias, de mantener las marcas, el tema de juegos de mesa fuera de Japón para One Piece es bastante reducido. Sin contar con los reskins o este fangame, uno de los primeros juegos es One Piece Card Game, un juego de cartas intercambiables que, hecho por la distribuidora americana de One Piece, querían adentrarse en la fiebre de los trading card games. Ojo, este no tiene nada que ver con el Trading Card Game del que habréis visto recientemente y del que nosotros hemos hecho algunos vídeos de abriendo sobres. Nos han dado muchas visitas. Tenemos un 1 One Piece Thousand Sunny Treasure Search, One Piece Board Game Dream Pirate Crew Battle Royale, One Piece Water 7, un juego que se ha estado saldeando bastante, Killer of Pirates, One Piece Wanted, un juego de bazas que es bastante reciente, pero nos estamos mirando a los juegos más antiguos. Pero el caso que nos viene hoy es el de One Piece, el juego, que es posiblemente uno de los primeros juegos de One Piece que ha existido nunca, al menos los que tiene registro en la Board Game Geek, porque no creemos que One Piece haya tenido un juego de Labyrinth en 1986. Este sería uno de los primeros juegos de mesa de One Piece como tal. No buscamos un reskin como uno One Piece, buscamos este juego se hizo para ser de One Piece. Este juego nos lo hemos encontrado buscando juegos de mesa que estén baratos en Wallapop, porque en nuestra experiencia puedes encontrarte con auténticos tesoros. No serán cosas como un Brass Birmingham o un Arnak, pero puedes encontrarte juegos que sean auténticas sorpresas y que sean pues, bien baratos. Uno de esos juegos que encontramos es este juego de One Piece, el juego, por un precio muy barato que decimos puede compensar, pero el vendedor no estaba situado lo bastante cerca de nosotros como para que fuese posible quedar en persona. Así que le pedí un favor. Yo te pago por lo que me estás vendiendo, 3 euros, a cambio de que me envíes fotos de todo el juego para documentarlo. Porque como hice con el juego de Los Simpsons, y esperamos estar haciendo eso con otro juego, nos gusta archivar juegos que posiblemente no sean de todo conocidos, pero son parte de la historia del sector. Una muy pequeña historia del sector, o parte de un fandom, lo que sea. Aquí vemos One Piece, el juego, y el fabricante es nada más y nada menos que
Falomir Juegos. Claro que Falomir está teniendo hoy juegos enfocados a la familia, pero siempre con un nombre de diseñador y tratando de no hacer lo básico. Pero este juego se hizo en el año 2002 según el copyright. Y lo podemos intuir porque se usan imágenes oficiales con el estilo del anime. Y vemos en ello a Vivi, que empezó en el arco de Reverse Mountain, que según los datos de la Wikia, el primer episodio en el que aparece Vivi como tal se emitió en Japón en marzo de 2001 y se une a los Piratas de Sombrero de Paja unos cuantos episodios más tarde. No sé qué más sería. Eso es lo que diríamos en primer lugar, pero un pequeño detalle que se ve en el tablero nos dice que el juego se hizo un poquito más tarde. Tenemos aquí a Dory Brody del arco de Little Garden, que también ha sido adaptado en el live action de Netflix. Y eso, según la Wikia, aparecieron en el episodio 71 por primera vez, que se emitió en junio de 2001. A menos fechas japonesas. Pero claro, ese es un producto hecho para España. Y en España tuvimos una emisión de One Piece un poquito caótica, por no decirlo. Telecinco emitió los episodios del 1 al 102 y los episodios del 103 al 195 fueron emitidos en Jetix. Tras un parón que en 2011 se emitieron por Boing, que es una filial de Telecinco, y ahí se emitió hasta el episodio 263. Tras todo esto, ¿en qué consiste One Piece, el juego? Ese juego de mesa que hizo la aclamadísima Falomir en el año 2003, aprovechando la popularidad de One Piece que se estaba emitiendo en Telecinco. Decidió sacar un juego que consiste en... maldita sea... es otra oca. En fin. Vale. ¿Qué podemos decir? Se ve que es una oca. Un tablero. 14 cartas con personajes. Vamos a ver cómo son. 4 peones de diferente color. ¿Serio? ¿Solo 4? Podías poner 5 ya que... ya sabíamos que había 5 piratas principales. No hacía falta ni ponerme a Chopper. 5 piratas principales. Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Usopp. Ni siquiera puedes poner esos 5. ¿Qué te había costado tanto? ¿En serio? Me estoy quejando con un juego que ya es lo bastante viejo como para ser mayor de edad. Sigamos. La persona que tenía este juego ha podido conservar algunos de los componentes originales, no todos, pero podemos ver que Graphic Design is my passion, pero no le vamos a echar mucho la culpa porque cuando obtienes una licencia para un juego tienes que estar sujeto mucho a las condiciones que te pide el licenciatario, y podemos imaginar que han dicho tenéis que utilizar el arte original de la serie porque es lo que pedimos en nuestra licencia. Igual que pasa que con el One Piece Nakama, que nos gusta, pero son los PNGs oficiales. Podrían haber hecho un poquito más, pero es lo que dice el licenciatario. Es por eso por lo que cuando vas al Bershka a comprarte una camiseta de Frieren, pues es un PNG sobre un fondo. No es que no haya buenos diseñadores, porque los hay, es que el licenciatario pide que se mantenga esa imagen para mantener la imagen de marca. Pero en serio, Comic Sans. Ahora, como vemos que hay que sacar todo lo posible de este juego, vamos a repasar las normas. Cuidado con los piratas. Una vez hubo un rey de los piratas que antes de morir anunció que había escondido el tesoro más valioso del mundo, y desde entonces mucha gente comenzó a buscarlo. En este juego puedes pasar por los momentos de la aventura que pasan Luffy, que sueña con ser algún día el rey de los piratas, Sanji, Usopp, la traducción original, Nami y Zoro en la búsqueda del tesoro One Piece. Embárcate en esta aventura y disfruta al final del recorrido de la amistad y compañía de estos 5 fantásticos amigos. Objetivo del juego: embarcando en la viñeta número 1, recorrer todas las viñetas del tablero y llegar primero a la 40, donde te esperan nuestros amigos Luffy, Sanji, Usopp, Nami y Zoro. Objetos a los que se compone el juego: un tablero de juego que representa el mar,
14 cartas con personajes, 4 peones de diferente color y un dado. Desarrollo del juego. Pueden participar de 2 a 4 jugadores. El tablero representa el mar con diferentes escenas de acción, que llamamos viñetas, de los personajes buenos y malos. Los jugadores se colocan alrededor del tablero y eligen cada uno un peón para jugar. Las cartas se barajan y se ponen junto al tablero amontonadas boca abajo. Se colocan todos los peones en el punto de salida, que es la lengua de la tierra que entra en el mar, y comienza el jugador que mayor puntuación saca al tirar el dado. Tiras y cuentas tantos espacios como puntos has sacado, empezando a contar, embarcando por la número 1. Siempre hay que mover hacia adelante para recorrer todo el tablero y llegar antes que los demás. A la viñeta 40, donde te esperan nuestros 5 amigos. En esa viñeta hay que entrar sacando los puntos exactos. No pasa nada si varios jugadores coinciden en la misma viñeta. Ten en cuenta que cada vez que mueves, según la viñeta donde caigas, has de hacer lo que toque en esa viñeta, sea bueno o no tan bueno. Cuando las cartas ya se han utilizado, se van incorporando al montón, barajando de vez en cuando, o se forma un montón nuevo para seguir jugando si se acaba el tablero. Ponte de acuerdo. Existe una cosa llamada la pila de descarte, en fin. Y ahora, como no hay mucho más, porque esto es básicamente una oca, porque el ganador es el que, después de recorrer las viñetas, llega primero a la casilla 40, y los jugadores restantes deben seguir jugando para ver quién llega el segundo o el tercero. Vamos a ver, recorrer el tablero, y vemos los siguientes efectos. Si alguna vez caes en la imagen de la calavera, que es la imagen de la bandera, si todas las viñetas 3, 11, 19, 23, 27 y 33, o en donde se encuentran esos extraños animales de las viñetas 6, 17 y 29, puede que te ayuden o te fastidien. Coges una carta y los abras. Las cartas vamos a ver luego. Empezamos. Viñeta 4. La malvada Alvida y el Capitán Boogie te secuestran por lo que te quedas un turno sin jugar. Viñeta 8. Vemos que el Capitán Boogie no está de muy buen humor con Nami. Su grito es tan temible como su gran cañón y se ha disparado 2 viñetas hacia atrás. En la viñeta 14, Luffy parece decir, estira bien el brazo puñetazo para hacer huir a sus enemigos. Así que te libra el Kuro en la siguiente viñeta y pasas a la viñeta 16 con nuestros amigos. En la viñeta 15, el brutal Kuro te deja un turno sin jugar. En la viñeta 20, está Arlong y sus secuaces, que te abandonan a tu suerte en la viñeta 19, así que coge una carta. En la viñeta 22, parece que te has metido a fisgonear en el barco de Boogie. Imagínate cómo se pondría si te pilla. Escóndete y quédate un turno sin jugar. En la viñeta 24, parece que no has ido a parar al mejor sitio. El Capitán Morgan y el mezquino Krieg te ponen a prueba el próximo turno. Y si sacas un 1, pasas a la viñeta 25. Si sacas cualquier otro número, no te mueves. En la viñeta 31, vemos como también nuestros amigos a veces se pelean. Y como están enfadados, dicen que el próximo turno, cuando tires, solo te puedes mover si sacas un número par. En la viñeta 32, Luffy lucha para librarte de ese dragón. Lo vencerás si sacas un número impar el próximo turno y podrás avanzar. De lo contrario, no te moverás. En la viñeta 36, vemos a esos individuos, Dory y Brogy, que no parecen de fiar. Así que vete a la viñeta de detrás con nuestros amigos. En la viñeta 38, ¡qué suerte! El barco te lleva veloz a contar tus aventuras y divertirte con Luffy, Sanji, Usopp, Nami y Zoro. Pases directamente a la viñeta 40 y con eso ganas la partida. Y esa ha sido la explicación de lo que hacen todas y cada una de las casillas posibles en el juego. No es una mala idea hacer que muchas casillas tengan efectos, pero al menos que marquen un poco y diferencien qué casillas tienen efectos, porque son todas de color amarillo. ¿No podían ni ponerles un color rojo o una exclamación? Pregunto amablemente. Pero eso no es todo. También están las cartas del juego que se roban cuando caes en unas casillas con el Jolly Roger, que aquí vemos con un buen efecto de bisel y relieve y sombra paralela del Photoshop. O si caes en alguno de estos, los Reyes del Mar. O, curiosamente, en el abuelo Ryu de uno, o en este que es el abuelo Ryu, que aparece en un capítulo del anime que es considerado no canónico. Vamos a ver qué efectos tienen las cartas que salen cuando caes en un Jolly Roger o en un Rey del Mar o en el abuelo Ryu. Si te sale Luffy, ¡qué suerte! Con su elasticidad te lleva a la viñeta que ocupa el jugador que está delante de ti. O avanzas 4 viñetas y no hay nadie delante.
Sanji te defiende con sus espectaculares patadas. Te deja tirar de nuevo el dado para que salgas de ahí. Porque las reglas no lo explican del todo bien. Es lo que tiene que Falomir tuviese que ser los Usopp, que maneja muy bien la onda, te manda 2 viñetas hacia adelante y aunque caigas en una perjudicial, no te pasará nada. Nami te ayudará. Guarda la carta y entrégala la próxima vez que corras un peligro y te librarás de Zoro, que es muy hábil con la espada, te da libertad para que tires el dado 2 veces y elijas para moverte el número que quieras de esos 2. Shanks, el pirata pelirrojo admirado por Luffy, te entrega esta carta para que la guardes hasta el próximo turno y si entonces caes en algún peligro te protegerá y encontrarás los puntos que se salgan sin que te pase nada. Mihawk, ojos de halcón, impresiona con su espada ya que es el mejor espadachín del mundo. Retrocedes los puntos que te salgan al tirar de nuevo el dado. Zeff es un gran cocinero que perdió una pierna para salvar a Sanji. ¿Perdió? ¿En serio? Pero no siempre es tan generoso y te hace tirar otra vez el dado, pero solo moverás si sacas un número par. Sham es un hábil ladrón y vaya, te roba 3 puntos. Guárdate esta carta para recordar que en el próximo turno tienes que contar 3 puntos menos de los que te salgan. Si sacas 3, te quedas en el mismo sitio y con menos de 3 contarás también hacia atrás hasta completar los 3. Butchie es más bruto que su hermano Sham. Su afilada zarpa te asusta y te hace retroceder 2 viñetas. Buggy con uno de sus cañonazos te lanza 3 viñetas hacia atrás. Django, el hipnotizador, te dice que tires el dado. Y si te sale un número par, mueves hacia adelante. Y si es impar, hacia atrás. Krieg te hace tirar el dado 2 veces. Con uno de los números mueves hacia adelante y con el otro hacia atrás. Tú eliges. Morgan no tiene piedad. Te hace retroceder 4 viñetas. Y ese es todo el juego. Con todo lo que he dicho y con las imágenes que hay disponibles en Board Game Geek, podéis muy fácilmente hacer una versión de One Piece casera, con papel, con fichas, con un dado, podéis imprimir vuestras cartas, las podéis utilizar incluso para Tabletop Simulator, que es un proyecto que posiblemente podréis hacer en 1 o 2 tardes. Y ya está. Este es One Piece, el juego de Falomir Juegos. Recomendado para mayores de 8 años y es básicamente una hoja en la que sacas cartas. Ya está, eso es todo. Dado que es un juego tan antiguo, es de esperar. Como pasó con el juego de Digimon que cubrimos, Toei no se esperaba que fuese tan exitoso One Piece y muy seguramente querrían que hubiese para Navidades un juego que pudiese ser comprado en las tiendas y que preferiblemente fuese barato. Y Falomir era el nombre ideal. Sabía cómo hacer juegos de mesa, aunque sea simplemente o casi parchises. Te podía hacer el juego lo suficientemente rápido, tenía su distribución. Básicamente era ideal si querías el juego de One Piece rápido para las navidades de 2003. Muy seguramente algún fan de One Piece que lo fuese en su época lo tendría, o incluso lo puede seguir conservando. Pero no es un juego que hoy dirías, pues me voy a reunir para jugar con los amigos. Pero si lo tienes, igual te puede hacer gracia reunirte con un par de colegas para decir, venga, vamos a jugar este juego de One Piece. Aunque sea un poquito de forma irónica o por simplemente matar el tiempo porque ya veis qué estrategia hay en tirar dados o sacar una carta. Es todo completamente al azar, con lo que no hay mucho juego ahí, salvo una partida o 2 graciosas. Y eso es básicamente todo. Esperamos que os haya gustado esta visita al pasado, hayáis descubierto algo curioso si eres mínimo algo de fan de One Piece. Y espero que haya sido entretenido para vosotros. Todo lo que he entendido que puede ser hablar de un juego que es básicamente una oca. Nos vemos en siguientes vídeos, cuando toquen.